Aleluya, aleluya. Es bueno estar en la casa del Señor. Muy buenas tardes a todos. Bendiciones. A veces, cuando sientes que no tienes la victoria, no quieres cantar canciones de victoria, pero tienes que hacerlo, tienes que salir de ese letargamiento y tienes que pasar tus sentimientos, porque dejas que tus sentimientos controlen tu vida por mucho tiempo. Y es exactamente eso, es porque a veces estamos caminando en círculos, porque tus sentimientos se mienten. Muchas veces, a veces no sientes que tienes la victoria, pero la victoria está ahí para ti, para decirte. A veces muchas veces en mi vida yo he tenido que levantarme a pesar de los sentimientos que tengo. Porque si no me levanto, no puedo seguir al siguiente paso. Pero a veces es, no es placentero, ¿no? Tomar ese paso donde tienes que salir de tu zona de confort. Pero tienes que salir adelante y tienes que superar tus sentimientos o lo que dicen para poder tener la victoria que el Señor te dijo que puedes tener. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos pasando por eso y lo estamos superando? Voy a continuar hablando sobre el entendimiento de Dios. Estamos hablando sobre sus bendiciones y su fe. Y vamos a continuar sabiendo y entendiendo sobre su santidad. Pero bueno, vamos a abrir un poquito nuestro corazón antes de llegar a la parte santa, porque tenemos que entender que según nosotros entendemos, pero no lo entendemos. Hay más de Dios que yo sabía, hay más de Dios que tengo que seguir aprendiendo en mi vida, y es todo a través de la palabra, que es a través de su palabra y cómo es el carácter de Él en nosotros. Entonces solamente tienes el concepto de quién es Dios, ¿no? Pero el concepto es distinto, porque hay personas que están adoloridas con Dios, porque ven a Dios como una religión, algo pervertido, algo que está malo muchas veces, pero hasta que tú te adentras en la palabra y aprendes por ti mismo quién es Dios y entiendes qué es la relación que hay. No por la relación que tengan otros, sino la relación que tú tienes con Dios. Entonces, deja de estar culpando a Dios por las cosas que te sucedieron. Porque cuando tú lo culpas y tú crees y empiezas a pensar en Dios en base a lo que a ti te sucedió, empiezas a tener un entendimiento distinto. Y es como si pusieras a Dios en la caja, en una caja donde solamente hace las cosas en base a esa cajita. Si hace las cosas buenas, vas a tener buenos resultados. Si haces cosas malas, tener cosas malos resultados. Pero va más allá de eso. Recuerda, Dios es un Dios de misericordia, de vida. Entonces, hasta que tú te pones y te das ese tiempo de entender quién es Dios, te vas a dar cuenta que es más grande de lo que pensáramos, porque es nuestro Padre, es nuestro consuelo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, es nuestro amigo. Y cuando entendemos todas estas diferentes características de Dios, desencadena una gran y hermosa imagen. Todo lo que está dentro, atrapado de ustedes, puede salir y abrirse cuando tú decides en creer en el Señor y creer que Jesús hace la diferencia, que Jesús hace cosas hermosas. Cuando tú te das cuenta de que Dios va más allá de lo que tú te imaginas, más de lo que tú piensas, imaginas o alcanzas, que Dios va más allá. Eso en cuanto empiezas a entender que es un Dios todopoderoso. Pero para llegar a ese punto tienes que hacer el trabajo. Tienes que entender que Dios es autosuficiente. Él no cambia y siempre mantiene el mismo. En Colosenses capítulo 1:16 nos dice así:
porque Él es el Dios que creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todo, también en Salmos 1:47. Entonces podemos entender que Dios es más grande de lo que entendemos. Podemos entender que Dios va más allá de lo que te hubieras imaginado. Entonces, cuando tú crees que tú conoces su amor o la profundidad de su amor, cuando tú abres tu corazón a Dios y empiezas a conocerlo, te vas a dar cuenta que va más allá de lo que tú conoces y que ni siquiera conoces una parte. La parte que tú conoces es una partecita pequeña de un amor vasto que va más allá de tu entendimiento. Entonces, recuerden que cuando tú te sometes a Dios, hay un río viviente corriendo siempre y siempre y siempre, donde esa agua fluye, 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 fluye y no para. La importancia de ese río es de que nunca se detiene. Imagínate si es un río físico que vemos aquí. Imagínate el río del amor de Dios cayendo sobre ti. Entonces, Dios es hermoso, Dios es grande. Entonces, Dios es fuerte, va más allá de tus fuerzas, Entonces, podemos, me tocó una ocasión ir a un río y estaba viendo como en el río estaba, como bajaba y me metimos con un bote inflable. Y cuando nos metimos estaba sujetando con una cuerda y tenía tanta fuerza esa agua o esa corriente del río que él me empezó a mover demasiado rápido. Yo, creyendo que yo era fuerte y que podía regresar o me podía ir a la orilla, no podía. ¿Por qué? Porque yo miraba que había una corriente débil por la parte superficial, pero no me di cuenta que es una corriente continua y fuerte. Entonces Dios es como esa corriente que va más profunda, más fuerte y continua de lo que tú te imaginas, hasta que tú te das cuenta y te das la oportunidad de someterte al Señor, de buscarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es cuando hace la diferencia, es cuando tú cambias, es cuando tú puedes salir adelante. Hasta que tú no das ese paso, tú no vas a hacer las diferencias. Entonces, tú tienes que darte la oportunidad de salir adelante. Tú tienes que darte la oportunidad de conocerlo, de ver su grandeza, ver su amor, ver su bendición. Hay muchos milagros que pueden suceder cuando tú te sometes al Señor. Hay personas que pueden tener milagros aquí alrededor de nosotros, pero te tienes que dar la oportunidad de amarlo, bendecirlo, de abrir tu corazón para poder impactar. Entonces, cuando Dios bendice, bendice completamente, pero tú tienes que crear un espacio. Él está siempre ahí, pero tú tienes que querer. Entonces el nombre del Señor y la grandeza del Señor va más allá de la comprensión humana. Ese es el Dios que servimos, un Dios todopoderoso, omnipresente y un hermoso Dios, el cual nos guía y nos transforma siempre. Que cuando nos sometemos a Él nos ayuda a cambiar para ser victoriosos, nos hace libres. Los perdidos son encontrados, los débiles se hacen fuertes, los muertos son resucitados. Déjate digo algo, cuando tú empiezas a entender quién es, algo dentro de ti empieza a tener vida. No hay un día cuando yo era joven que yo creía que iba a estar hablando sobre la palabra de Dios. Nunca me hubiera imaginado que podía estar hablando. Es más, ni siquiera lo deseaba. Pero hay personas que desean algo. Yo nunca pedí estar buscando una plataforma, no,
Pero cuando yo empecé a buscar al Señor, el Señor me empezó a poner en lugares donde yo nunca me hubiera imaginado. Entonces, muchos estamos siguiendo cosas incorrectas. Entonces, deja de estar correteando el éxito y busca a tu Padre. Entonces, yo lo dije por muchos años y yo quería corretear el dinero, pero no. Recuerdo ser joven y cuando yo tenía, una vez me recibí, yo recibí $18,000. Y recuerdo que cuando recibí ese dinero a mis 18 años, mi mamá me dijo, hey, ese dinero es mío. Y yo le dije, no, mamá, ese dinero es mío, tiene mi nombre. Y le dije, y mi mamá me dijo, hey, guarda ese dinero y yo te ayudo a poner un pago para una casa. Yo tenía 18 años, yo no buscaba casas. Y era en ese tiempo donde las casas eran súper fáciles. Pero había tantas ofertas, pero yo no tenía ni esa madurez para verlas. Entonces, yo lo que hice primero fue irme a comprar un traje, gastarme el dinero. Yo no tenía nada que hacer. Es más, cuando me compré cosas, yo ni siquiera sé dónde están todas esas cosas que me compré durante esa época. Estaba buscando cosas que ni siquiera tenía que haber perseguido. Quería ser alguien que ni siquiera me iba a llenar, que solamente me llevaba a la muerte, no a la vida. No me daba satisfacción, no me traía felicidad. Siempre había algo más para estar buscando. Si incluso hoy cuando busco cosas y tengo cosas materiales, nunca me satisface. No me llena como Dios me llena, no me satisface como Dios me satisface. Me dice, yo soy el mismo Dios que fui hoy, al mismo que fui cuando tenías 15 años. Las promesas que te di son las mismas. Te voy a hacer la cabeza y no la cola. Y te voy a estar arriba y no abajo. Entonces muchos de nosotros nos olvidamos de las promesas del Señor y no estamos buscando a Dios. Muchas veces dejamos de buscar a Dios porque pensamos que lo conocemos. Dejamos de tener esa hambre de buscarlo. Tenemos esa hambre de venir a la iglesia. Perdemos esa hambre de buscar su palabra porque creemos que ya lo conocemos. Muchas de las veces venimos aquí, cantamos unas canciones, damos unas 2, 3 palabras. Después de la iglesia vamos a ir a comer. Después va a pasar algo, se hace como una rutina que no te llena. ¿Por qué? Porque la haces en tu carne, no la haces buscando al Señor. Todo lo que haces es superficial. No estás invirtiendo tu tiempo, pero no estás invirtiendo en tu espíritu. En Malaquías capítulo 3 dice, tienes que buscar. Todos los descendientes de Jacob no fueron destruidos. Sus deseos no han cambiado, pero nosotros perdimos enfoque debido a las circunstancias. Perdemos la vista de eso porque empezamos a compararnos. ¿Sabes qué es comparar? Las circunstancias de tu mente. Puedes decir, oh, mira todo lo que tiene ellos, mira cuán hermosa es su vida, mira cuán el pasto es en su patio. Pero empezamos a desear lo que las otras personas tienen, empezamos a tener como esos deseos impuros y dejamos de ser desagradecidos con lo que tenemos y luego empezamos a terminar en un lugar donde empezamos a perder la vista de lo que el Señor tiene para nosotros y dejamos de ser felices. Entonces olvidamos todo lo que el Señor nos ha dado y dicen, hey, no sé qué es lo que hicieron, pero hay cosas que solamente te hacen daño y una de esas es la envidia. Pero cuando tú buscas al Señor te trae vista clara, pero cuando no buscas a Dios vas a estar en
en confusión y te vas a perder. Y esos lugares te van a llevar a la oscuridad. Y ese lugar te va a llevar a la depresión. En esos lugares te vas a encontrar que no hay alegría, que no hay paz. Todo porque tú quitaste tus ojos del Señor y lo empezaste a poner en cosas que no tenían nada que hacer contigo, que no te llenaban. Y te empezaste a comparar con otros. Tú no necesitas compararte con nadie, con tus vecinos, con nadie. Necesitas ver a los ojos de Dios y verte a ti mismo como Él te ve. Amén. Aleluya. Abran su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 30. Muchos dejamos las circunstancias que se afectan nuestra vida. Nosotros tenemos problemas como americanos, ¿no? Cuando no puedo salir a comer, yo puedo llamarlo como que es un problema americano, porque estamos tan acostumbrados a hacer lo que siempre queramos hacer. Estamos tan acostumbrados a ser buscando cosas solo para mí. Al final del día, eso es siempre es lo que buscamos, ¿no? Como americanos buscar hacer lo que queremos porque estamos tan consentidos que las circunstancias de nuestra vida siempre tienen que estar en nuestro lado. Pero cuando empieza a haber algo diferente, algo duro, empezamos a perder la fe. Pero aquí nos vamos a buscar lo que nos dice en Romanos 8:30. Dice, y a los que Dios destinó desde el principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que los hizo justos les dio parte de su gloria. Más que podremos decir que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en nuestra contra. Nadie podrá estar en tu contra. Imagínate. Nadie podrá estar en tu contra. Entonces, muchos de nosotros tenemos una perspectiva de la vida muy mala. ¿Por qué? Porque estamos buscando o viviendo en nuestra carne. Aquí en California somos muy blandos y nos quejamos de todo, lloramos de todo, nos quejamos por cualquier cosa, hasta por lo más pequeño, ¿no? Puedes decir, estás llorando, ¿no? Porque perdiste tu trabajo, porque no tienes dinero. Entonces, tienes que entender que Dios está contigo. Entonces, tienes que buscar a Dios siempre. Dios dice y está escrito, cuando tú buscas al Señor siempre te vas a dar la respuesta. Imagínate antes, todos los que buscaban al Señor, compartían el Evangelio, siempre estaban perseguidos por la muerte. Entonces nosotros somos considerados como ovejas para ir al matadero, pero nosotros decidimos seguir a Jesús sin importar las amenazas de nuestra vida. Luego en el versículo 36 dice, como dice la escritura, por culpa suya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Luego dice en el 37, pero en todos estos salimos más que vencedores por medio de aquel que nos dio aquel que nos amó. Entonces, no, nada ni nadie te va a hacer nada. Entonces, vamos a leer el 38, nos dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni los presente, ni lo futuro. Y luego nos dice en el 39, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nosotros servimos al Señor, Dios Todopoderoso, y no hay nada más alto que Él.
Entonces, nada, nada, nada podrá vencerte. Nada podrá vencernos de Dios. Nada, nada podrá separarte de ninguna circunstancia. Podrá separarte de tu Padre. Ninguna circunstancia podrá separarte. Entonces, cuando tú estás haciendo tu trabajo, buscando al Señor, buscándolo siempre. Entonces, entiendan esta parte. Muchas de las veces nosotros no queremos buscar al Señor porque nos sentimos más cómodos con la religión. Pensamos que cantando una oración en nuestra religiosidad, los problemas se van a ir. Pero más importante, el Señor nos dice que limpiemos nuestro corazón. Porque muchos dicen, ¿a qué te refieres con eso? Pero vamos a llegar a ese punto. Sabes, Dios es santo. Hay santidad en Dios. Dios es santo. Más de las iglesias no hablan el día en este tiempo sobre la santidad de Dios. No hablan de su santidad, de lo hermoso. ¿Por qué? Porque no tenemos una reverencia por quién es Dios. Entonces cuando Señor llamó a Moisés, le dijo a Moisés, remueve tus sandalias de este lugar, porque estás en un lugar santo. Entonces cuando tú buscas salvación, entras en la salvación de que hay salvación, hay un lugar santo. Entonces puede ser un lugar, pero tenemos que entender que donde dos o más están reunidos hay bendición y santidad. Entonces tenemos que bendecir y agradecernos siempre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Entonces cuando tú piensas diferente a eso, vas a pensar que las cosas están bien, pero no hay un fundamento. Entonces Dios tiene mucha gracia, pero muchos de nosotros no nos importa y lo damos por hecho y damos como su gracia como algo que va a suceder siempre, pero no te sometes a la santidad del Señor en tu corazón y dejas que el Espíritu del Señor deje de moverse, porque dejas que el Espíritu de Dios deje de estar trabajando en ti. Entonces tienes que entender que el Espíritu de Dios no nomás es para ti, es para tus hijos, tu familia, tu vecino, para todos, para impactar a todos. Tienes que entender que el amor de Dios impacta más de lo que tú crees. Entonces, cuando dices que Dios es santo, significa que es divino y tenemos que entender que estamos acercándonos a su trono y tenemos que venir en humillados, pero también en amor, en misericordia, buscándolo. Y tenemos que buscarle. Si nosotros sabemos que tenemos cosas en nuestro corazón, pero tenemos que venir con un corazón arrepentido buscando al Señor, donde tenemos que entender que con las personas que nos congregamos tenemos que también tratarlas en amor. Pero déjame decirte algo. Tú crees que escondes las cosas muy bien ante todos, pero no es cierto porque Dios ve lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay debajo de ese corazón, de esa roca. En Éxodo 3:5 nos dice, entonces le dijo, no te acerques y descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Imagínate Dios hablándote de que estás en el lugar sagrado donde el amor de Dios está presente. Entonces, cuando venimos ante Dios y levantamos nuestra oración, tenemos que considerar lo que hay en nuestro corazón. Cuando levantamos nuestras manos y podemos brincar y bendecir al Señor, podemos entender el hecho de que el Señor es grande, pero y que podemos venir con ese corazón arrepentido y antes de adorarlo podemos venir y arrodillarnos y arrepentirnos de que yo no puedo tener un recipiente en contra de mi hermano, no puedo venir con esta carga y primero voy a ofrecerte esto que tengo en mi corazón y voy a rendirme ante ti, Señor. Tú sabes mi corazón, no puedo engañarte, Señor.
Tú sabes mi corazón, no puedo esconderlo de ti. Tú puedes ver todas las cosas en mí. Entonces, esta amargura que hay en mí, esta egoísmo, cualquier cosa que sea, tú sabes lo que hay. Déjame arrodillarte y después deja ofrecerme mi oración ante ti para que se haga realidad lo que tú tienes para mí. Solo es hasta que yo entiendo lo que yo estoy sosteniendo en mi corazón y no me deja conseguir y te lo entrego. Es cuando viene una oración desde el fondo de mi corazón. No quiere ser culpable, ¿no? En Isaías capítulo 9, 17. Dice, por eso el Señor no tuvo compasión de los jóvenes ni misericordia de los huérfanos y las viudas, porque el pueblo entero es impío y perverso, y todos dicen disparates. Sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado, Él sigue amenazando todavía. El Señor bendice, el Señor conoce lo que hay en nosotros, pero tenemos que venir arrepentidos ante el Señor. No trates de esconder lo que hay en tu corazón. Saben, yo tengo 6 hijos. Creo que todos les he dicho de esto. Cuando dices, hey, tú me estás mintiendo. Dice, tú estás insultando mi inteligencia ahora mismo. Yo sé que tú estás mintiendo. Yo entiendo cuando tú estás mintiendo. Claro, imagínate si nosotros conocemos a nuestros hijos. Imagínate cómo nosotros podemos insultar a Dios cuando hacemos las cosas malas ante Dios. Hacemos lo mismo. Tratamos de venir con ese corazón mintiendo. Entonces tratamos de así de esa forma a Dios, tratamos de mentirlo. Entonces el Señor nos dice, no, no puedes venir de esa forma y recibir algo de mí. Necesitas venir en verdad. Entonces Dios no está sorprendido de lo que hacemos. Pero Él no puede hacer algo en nosotros si nosotros no venimos con un corazón arrepentido. Nosotros necesitamos también abrir ese espacio. En Proverbios 1, 21:1. Dice, la mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. Entonces, cuando estamos en su presencia, el Señor nos va a guiar. Eso es su presencia cuando sabes cuando vas a hacer lo correcto. Eso es su presencia cuando te das cuenta que hay más en tu vida que puede ser verdad y puede impactar más. Afuera de su presencia vas a ignorarlo, pero cuando estás en su presencia eres excelente. ¿Por qué? Porque el Señor te guía. ¿Por qué? Porque el Señor hace todo posible. Se pagan las cuentas, conduzco un buen trabajo, tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, todo empieza a ir bien. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Tu ego a veces empieza a crecer, tu orgullo empieza a levantarse de nuevo. Entonces dices, todo lo que he conseguido. Oh, mira todo lo que he podido hacer. Entonces yo solo me empiezo a golpear en la espalda y voy al gimnasio. Digo, oh, mira, pues estoy viendo bien, hago bien las cosas. Muchos de los hombres saben que es a lo que me refiero, ¿no? Porque vas un ratito al gimnasio y empiezas a levantar las pesas y te sientes como King Kong de vez en cuando. Entonces, muchas de las veces tú te haces esa idea en base a lo que tú puedes en tus propias fuerzas. Vamos a Job capítulo 2. Saben, yo creo que mucho de la iglesia hoy en día están buscando las cosas incorrectas. Están buscando el éxito. Están buscando salud. Están buscando finanzas. Pero no están buscando a Dios. Sabes, es en Él
donde todas esas cosas son encontradas, pero no son encontradas si tú no tienes una paz verdadera, una paz genuina. Pero para nosotros tener eso, Victoria, tenemos que ser honestos en lo que somos, en hacia dónde vamos. Saben, la palabra del Señor es poderosa, pero te digo, sábado, después de sábado, siempre toca en mi puerta. Y no es que sea confrontado, pero he sido confrontado en base a la verdad de mí mismo. Y en vez de ir a veces con Dios en arrepentimiento, pero a veces no lo estoy haciendo. A veces yo pensaba que decía, Señor, cuando viene tu palabra, tú me muestras cuánto tengo que cambiar. El orgullo en mí. Estás mostrándome la satisfacción que encuentro afuera de ti. Y discúlpame, y necesito ir al arrepentimiento. Y es en ese arrepentimiento donde Él me cubre con gracia, donde Él me cubre con su misericordia. Y es por Él, y es porque tengo un corazón de arrepentimiento después de 20 y tantos años. Él me sigue bendiciendo. Entonces no es un error de que aún tengo mi trabajo. Él pone su protección sobre mí, no por las cosas que he comprometido, sino porque Dios, mi corazón está en Dios cuando busco mis errores. Pero muchos de nosotros piensan que ya lo hicimos. Decimos, todo está bien, pero Dios te bendiga. ¿Sabe? Escucho a personas. Me acuerdo cuando estaba en esa escuela, cuando teníamos que tener esa evaluaciones propias. Y pensaban que las personas iban a estar muy bien, pensando que ellos nos pecaban. Pero tú los mirabas semana tras semana y decías, ¿a poco tú estás hablando en serio? ¿A poco tú no pecas? Pero en nuestra mente pensamos que somos muy buenos. Pero solamente haces una cosa por religión. No lo haces en la presencia para Dios, lo haces para el hombre. Entonces empiezas a vivir una doble vida donde solamente buscas una religión. Empiezas a vivir en errores. ¿Ok? No sé si seas tú. Podemos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero bueno, somos parte de este mundo donde estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de influencias externas y no es solamente eso, sino es las cosas que tenemos desde nuestra infancia, de nuestra adolescencia, las cosas que nos sucedieron cuando crecimos. Aprendimos a esconder cosas. Saben, los hombres son muy buenos en eso. Crecimos sin padre o crecimos con un padre o madre disfuncional, pero dices, ok, soy hombre, puedo manejarlo. Pero esa disfuncionalidad continúa en toda la línea. ¿Por qué? Porque los oprimimos y no lo trabajamos. Pero es tiempo de nosotros para trabajar en ello. La palabra de Dios es como un espejo, te muestra lo que hay. En Job 2:13 dice, luego se sentaron en el suelo con él y durante 7 días y 7 noches estuvieron ahí sin decir nada, una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Entonces, Dios está contigo y Dios busca qué hay dentro de ti, no lo que hay afuera. A Dios no le importa todas las cosas materiales. A Él le importa que vengas con un corazón arrepentido para que tú veas y tú veas cómo el Señor en su amor y en su bendición impacta tu vida. Hay una diferencia en tu vida y no te escondas. Y el Señor te bendice en todo momento. Entonces nosotros podemos estar
todos asustados cuando estamos lejos del Señor. Entonces, por la gracia del Señor, somos bendecidos. Entonces, por la gracia del Señor, somos grandes y podemos cambiar. Entonces, es muy difícil cuando tú no te das cuenta de que estás haciendo mal. Entonces, yo le he dicho a mis hijos, no, es mejor que me diga las cosas. Dime las cosas sin importar las cosas que les están pasando, cosas que les sucedieron. Y les digo, cuando tengan una necesidad, vengan y búscanme. Pero ustedes creen que ellos vienen y me buscan. No. Yo después me entero de otra forma y les digo, hey, ¿por qué no me viniste a buscar? Y me dicen, no, discúlpame, es que me sentí así o me sentí así. Entonces, así somos nosotros también con Dios. En vez de venir con Dios a traer ese dolor que tenemos, eso que hicimos, al contrario, lo empezamos a esconder. Y nos permitimos a nosotros mismos a ensolarnos, a separarnos del Señor y no enfrentar lo que tenemos o lo que hicimos, no venir con ese corazón arrepentido ante el Señor. Entonces es importante que vengamos con ese corazón arrepentido, porque el Señor nos va a recibir con sus ojos, con sus brazos abiertos. Entonces no tienes que ir solo, no tienes que caminar solo para estar bien. El Señor quiere que estés conmigo. Entonces, por su gracia y por su compasión, Él es lento para la ira y Él te ama tanto. Esto no es un padre el cual nos tenemos que esconder. Él sabe lo que hice. No tengo que esconderme en pena. No tengo que romper esa unión que tengo con el Señor. Entonces, hasta que yo lo busque y lo encuentre y vaya a su palabra, va a haber una diferencia. Ser fiel con sus personas. Entonces el Señor te ama tanto, el Señor te bendice. Entonces, cuando tú genuinamente te arrepientes, Él tiene un precio para ti, un premio para ti. Él te perdona. Genuinamente, cuando tú te acercas con el Señor te perdona. ¿Saben cuántas veces he tenido con Dios y decirle, lo siento, soy egoísta, estoy lleno de orgullo, de avaricia, no lo sé, pero sí me siento, Señor. Muchos de ustedes podrán entenderlo y saben de lo que hablo. ¿Pero por qué? Porque tratamos de satisfacernos en cosas que hay en el mundo y no con Dios. Vivimos en un mundo materialista. Y si tú no te metes en la palabra del Señor, es muy fácil ser atrapado. Es muy fácil estar buscando en cosas que son superficiales y dejas de buscar al Señor, que realmente es que te bendice. He estado en muchas vacaciones. Ninguna de ellas me satisfajo como el Señor. He visto muchas cosas hermosas, pero ninguna de ellas ha sido más que su creador, que es Dios. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 dice, las ofrendas de Dios son un espíritu, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Entonces, ese corazón en el cual viene hacia con Dios
arrepentido, el Señor no lo va a rechazar. Dios no te va a hacer un lado. Yo no tengo nada más que ofrecer al Señor más que yo mismo. Nada le puedes ofrecer a Dios. Dios no está impresionado con nuestro oro. Dios no está impresionado con nuestras ofrendas, pero está sorprendido cuando venimos con Él en verdad. Y dices, así vengo yo, Señor. Ven como tú eres. Este mensaje no es para decir, tienes que limpiarte, tienes que arreglar todo esto para venir a su presencia. No. Dice, no, yo te acepto tal y como eres. Pero, y cuando te enseño quién eres, cámbialo. Hola. Cuando te muestro quién eres o qué veo en ti y necesito mostrarlo para demostrarte qué es lo que tenemos que sacar de ti en el poder que Dios tiene y esa unción que tiene para poderte hacer libre. Entonces, cuando cuando saques eso, no te va a doler, al contrario, te va a beneficiar, te va a dar favor, te va a dar incremento. Muchas personas dicen, yo quiero alegría. ¿Para qué quieres alegría? Porque alegría es como medicina que trae sanidad a nuestro cuerpo. Muchos de nosotros estamos buscando atrás de sanidad, pero ¿cuántos de nosotros estamos buscando alegría? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando su presencia? Científicamente hablando, una emoción que causa que nuestro daño en nuestro cuerpo es el enojo. Causa un daño físico en nuestro cuerpo. La alegría es como una medicina. Trae sanidad a tu cuerpo. Hola. Trae sanidad a tu cuerpo. Entonces déjame pedir alegría. No, enséñame, Señor, a no escoger enojo o amargura. Déjame escoger alegría, Señor, para hacer el cambio en mi vida. Y es en esa alegría donde yo voy a estar mejor. Así que la palabra del Señor es verdad. Entonces, el Tylenol te va a ayudar, ¿no? El dolor muscular. Pero ¿cuánto sabemos que se va el efecto? El ibuprofeno también se va el efecto. El Vicks no funciona como decía mi abuela. Pero la alegría del Señor, la alegría, te restaura el alma. Cuando te levantas, escoge la alegría. Su palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Abren su Biblia ¿saben? Es nuestro tiempo, no es nuestro tiempo, no es nuestro servicio, no son nuestros trabajos. Todas estas cosas son inaceptables cuando no ponemos nuestro corazón en la mesa del sacrificio. Esa es nuestra referencia donde el Señor se siente alegre. Es en esta reverencia hacia el Señor donde encontramos alegría, paz y donde nos fortalecemos. Y sabiendo que en su carácter nada nos va a mover y conociéndolo en Él, lo encontramos esta reverencia hacia el Señor. Nos va a dar el entendimiento cuán santo es Dios. Y esto solamente va a venir cuando buscamos más de Dios y no cosas materiales. No cosas o no posesiones físicas, no cosas efímeras, no cosas educacionales. La educación es muy buena, no estoy en contra de ella, pero la educación nunca se te va a satisfacer, la filosofía nunca te va a satisfacer, solo Dios te va a satisfacer. En Proverbios dice que el reverente amor, el reverente miedo al Señor, no es un miedo que es de asusto, es un miedo reverencial, es un miedo del entender cuán grande y asombroso es Dios. Es saber que nada
ese lugar donde te lleva a ver que el Señor y aceptar que Dios es asombroso. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es sumamente hermoso? Entonces, antes no podía decir eso, pero hoy puedo decir que Dios es asombroso. Dios es asombroso. Este es el comienzo de la alegría, de la sabiduría. Entonces, cuando tú reverencias a Dios, es el inicio de la sabiduría. Entonces, tú no vas a saber nada hasta que empieces a saber de Dios. Y todo lo que conoces del mundo no supera a Dios. ¿Sabes? Nosotros queremos traer cosas, no sé, que conocemos de la calle a la iglesia, en vez de tener el discernimiento bueno, el discernir, tenemos más bien, empezamos a ser sospechosos, ¿no?, de las personas y no confiamos. Entonces la sabiduría viene cuando empezamos a someternos al Señor. Entonces, toda sabiduría empieza cuando empiezas a someterte y a tener un miedo reverencial de Dios. Entender que Él es santo. No hay nada como Él. Amén. Muchas gracias y bendiciones.